¿Cómo están? Muy buenos días, Víctor Hugo, Roberto y Raúl, y a toda la audiencia de Radio Morena esta mañana. Muchísimas gracias. Gentil invitación. Bueno, pues como ustedes lo han anunciado, la denominada Ley de Interrupción del Aborto en caso de violación, que la denominan ley reparadora, efectivamente está en manos del Ejecutivo para el veto. Esta ley fue primero despenalizado el aborto por una sentencia de la Corte Constitucional, donde dentro de los efectos de la sentencia determinaba que tenía que cumplirse por parte de la función legislativa los lineamientos para que esta despenalización que se incorpore dentro de los numerales del artículo 150, adicional a los que se encontraba en el caso de que una mujer padezca de una discapacidad mental, se establezca en el caso de violación, se establezca por parte de la función legislativa los lineamientos, es decir, el tiempo, los requisitos para que este aborto se pueda dar en el caso de violación. Y la misma sentencia ya daba a la función legislativa más o menos los caminos que tenían que seguir. Es decir, que establecía que este tenía que ser puesto en semanas, tal cual estaba establecido en el numeral 194 de los efectos de la sentencia, en el literal C, y además también decía que esta sentencia tenía que establecer, como la misma en los efectos de la sentencia, tenía que establecer que hubiese una denuncia penal, pues obviamente es un delito la violación, que hubiese un examen médico, una declaración juramentada por parte de la víctima para que efectivamente la Fiscalía pueda continuar con el proceso al ser un delito que tenían que perseguir, y para que este aborto por violación que se daba de manera anticipada y no esperar la sentencia, que podía ser de muchísimo tiempo, pueda hacerse, como lo mencioné, de manera anticipada. Sin embargo, en esta ley no pusieron la parte de la denuncia, obviando los efectos de la sentencia emitida por la Corte Constitucional, y lo que hicieron fue disponer que no haya ninguna denuncia, porque era supuestamente una revictimización de la víctima, cuando en el COIP se establece que en estos casos de violación siempre tiene que haber una denuncia, porque caso contrario, ¿cómo pueden perseguir a aquel que ejecutó la violación? Y además, ¿cómo pueden proteger a la víctima de que no regrese a aquel lugar donde la han violentado, que por lo general y en su mayoría son en el mismo entorno familiar, ya sea por el padre, el abuelo, el tío, o inclusive la madre que participa, y a veces, como hemos visto, desagradablemente violentándola también, o participando junto al padre o al padrastro, filmándola muchísimas veces. Entonces, no es solamente de que acuda a uno de estos centros y realice el aborto, sino que también ponga la denuncia para que en ese momento la Fiscalía pueda actuar y vaya y realice la captura de estas personas que violentan a esta menor, y esta menor no tenga que regresar a ese lugar de tortura por el que ha estado tantísimo tiempo. Son las 7:50. Aprovechamos, abogada Natalie Viteri Jiménez, aprovechamos para un poco esclarecer ante la alta sensibilidad. Hay dos temas, me gustaría aprovechar. El proyecto también, le denominó usted, está denominado así el proyecto Fintex. Pero antes de eso, por favor, yo sé que usted lo presentó este proyecto, ¿no? Es de su autoría. Por favor, algo tan elemental, cuando se habla de este tipo de situaciones tan sensibles como es, usted lo aclaró, y así está establecido por la Corte Constitucional, la despenalización del aborto por violación. En este ámbito de la regulación que les toca fundamentalmente, ¿cuánto se conoce sobre la vida sexual, reproductiva? ¿Cuánto se conoce y toma en cuenta esta aprobación que ha tenido en la Asamblea y que está a camino, que está en la cancha del Ejecutivo, sobre la información cabal, oportuna, ante esta posibilidad, insisto, esta posibilidad de que se convierta en ley? Hay tantas cosas, pero de esos 60 y más artículos, hay también disposiciones generales, hay 9 reformatorias y hay una final, que hay que tomar en cuenta todos esos aspectos. ¿Cuánto se conoce en realidad y se ha compartido con la sociedad ecuatoriana en su conjunto? Así es, la objeción de conciencia, que es tan terrible para los médicos. Por ejemplo, en esta ley se pone que los médicos tienen que, además de dar la información, obviamente, que tienen que entregar a aquella persona que se vaya a practicar un aborto, ellos tienen que procurar que la persona no sufra ningún riesgo y no vaya a quedar con ninguna anomalía o secuela de este procedimiento. Pero ¿en qué procedimiento que usted se realice un médico puede asegurarle
en cualquiera, así sea en una apendicitis, un médico puede asegurarle que usted no pueda sufrir mediante, cuando se está realizando la operación, alguna secuela que le cause a usted algún daño, y de esta forma el médico no vaya a tener que llamar a otro cirujano o a otro médico que le ayude, porque puede haber un percance durante esto. Por ejemplo, normalmente cuando una mujer inclusive da a luz, puede haber un sangrado del útero, y las mujeres dando a luz en una clínica mueren, y puede haber una perforación del útero, como así lo explicaron, y esto se lo estoy diciendo porque así lo explicaron y lo expusieron los ginecólogos que nos dieron a todos los asambleístas durante la exposición que se hizo por este tema en el Pleno, y nos decían: nosotros no podemos asegurarle absolutamente a nadie, ni a ninguna persona que vaya a practicarse un aborto, que no vaya a haber un riesgo, o que esta persona no vaya a quedar, por ejemplo, sin que sea intención del ginecólogo, no vaya a quedar perforado su útero, o no vaya a haber un sangrado tal que su útero vaya a quedar incapacitado de volver a quedar embarazada. Tenemos que decirle todos esos riesgos, y no es porque vaya a ser una mala práctica médica, simplemente son cosas que pueden suceder en este tipo de procedimientos como es un aborto. Y decían ellos, mientras más semanas hay de avance de un embarazo, pues más riesgoso es el procedimiento, porque hay ya una inducción a un parto mientras más semanas hay. Ya no es un aborto, sino una inducción a un parto, y es mucho más riesgoso para la mujer que se practique este procedimiento. Y habrá entonces, que seguir pues, informando. obviamente puede quedar inclusive con la posibilidad de no volver a quedar embarazada. Habrá que seguir informando, asambleísta Natalie Viteri, porque miré el artículo 20, por ejemplo. No sé cuántos ciudadanos, no sé si todos los asambleístas también habrán leído, no sé si todos en la sociedad ecuatoriana, porque ahí hablamos de requisitos y habrá que hacerle una mirada más profunda, abordar más el tema, en el caso, insisto, de llegar a ser ley. Por favor, y la pregunta puntual, la otra, ¿qué son las fintechs? Bueno, las fintech son son compañías que a través de la tecnología dan la posibilidad de que emprendedores, ya sean jóvenes o cualquier persona que tenga una idea, a través del sistema tecnológico haga un sistema financiero, no de bancos, sino donde personas, ya sean extranjeras o nacionales, puedan invertir en nuevos productos sin que intervenga la banca. ¿Por qué? Porque más o menos el 48 al 50% de los ecuatorianos o de la población no está bancarizada, y no está bancarizada porque no tienen la posibilidad de tener una cuenta corriente o de tener acceso a un crédito a través de la banca, porque la banca siempre va a solicitar para un crédito pues una garantía. Y la mayoría de las personas no tienen acceso a dar una garantía para ello. Es ahí donde las fintech, sin ser competencia para los bancos, entran. Y de esa forma los jóvenes, por ejemplo, en estos momentos pueden tener acceso a que usted, por ejemplo, si ve a través de la tecnología un producto que es interesante, como de hecho yo lo vi en Riobamba cuando estuvimos allá y hubo una feria de emprendedores, había unos jóvenes que tenían unos productos muy interesantes, y normalmente nos contaban que para poder sacar el permiso del ARSA de cada uno de ellos les costaba alrededor de $800, y eran jovencitos, no tenían para sacar más allá del permiso de 3 de sus productos, y tenían varios, y eran unos embutidos hechos no con químicos, que era lo bueno, que no iban, digamos, que a envenenar nuestro cuerpo, pero no tenían para sacar más. Estos productos serían de sumo interés a nivel mundial, de tanto que está cambiando la gente a su forma de comer y de alimentarse y de cuidar su cuerpo, y podrían invertir personas extranjeras y personas nacionales. De esa forma se crean unas compañías que son más pequeñas, donde inversionistas extranjeros, y ya le digo nacionales, compran parte de sus acciones en esta compañía, ellos quedan como mayoritarios y crecen estas compañías. No necesitan garantías, pero sí ser reguladas por los entes de control para que los inversionistas tengan la seguridad de que su inversión está segura. Asimismo, están ahí las crowdfunding, donde usted ve que las personas suelen pedir colaboración para X situación, por ejemplo, una persona enferma, o para ayuda social de otro tipo. Así fue como se creó, por ejemplo, Uber. Uber nació de esa forma, siendo una compañía pequeña que no tenía cómo hacer una inversión, y de repente, de esta manera, a través de una fintech, se convirtió en lo que es hoy por hoy. Igual Spotify en el mundo. Dos amigos querían que todo el mundo tuviera acceso a la música cada vez que saliera de su casa. Al principio se creó como invitados, y luego a través de esta ley fintech tuvieron acceso millones de personas en el mundo. Hoy por hoy son 365 millones de usuarios a nivel mundial,
y es lo que hace la ley FinTech. Y asimismo, dentro de esta ley FinTech está la InsurTech, que son las compañías de seguros, que no se quedan atrás y se dan cuenta que las personas, por el día a día y el trabajo que tienen, no tienen tiempo de ir a una compañía de seguros a firmar la renovación de su póliza, a que le entreguen una tarjetita del seguro, y entonces las compañías de seguro no se quedan atrás y lo hacen también a través de la tecnología. Es decir, incorporarían un nuevo sistema o una nueva compañía dentro de la normativa de la superintendencia de bancos para que estas compañías funcionen. No serían una competencia para los bancos de ninguna manera, pero sí serían una oportunidad nueva para todos los emprendedores. Y estas compañías ya están a nivel de Latinoamérica, en todos los países a nuestro alrededor, excepto Ecuador. Somos el único país que no tenemos regulada a ese tipo de compañías. Y los países a nuestro alrededor han crecido enormemente en inversión extranjera y en generación de empleo gracias a las fintech. Sin embargo, en Ecuador existen fintech, pero que no están siendo reguladas y que funcionan, por decirlo de alguna manera, por debajo de la mesa. Muchas gracias por su comparecencia, asambleísta Natalie Viteri. Gracias por comparecer en los micrófonos de Radio Morena. No, gracias a ustedes por su gentil invitación. Para mí es un placer acompañarlos cada vez que ustedes así me inviten. Un saludo especial a todos los que nos escuchan y que tengan un excelente día.